Doctor Mauricio Carreño, médico especialista en ozonoterapia. Tema: glutatión y ozonoterapia. Muy buenas tardes. Es un honor poder estar aquí compartiendo información con ustedes. Gracias a la universidad que obviamente abre estos espacios que son importantísimos. Obviamente al corporativo que tuvo la opción de pensar en que esta información era importante para todos ustedes. Y obviamente a todo el comité de profesionales y colegas que están vinculados con esta hermosa y noble acción de tipo académico. Hoy voy a hablarles de algo muy importante que se llama glutatión y ozonoterapia. Yo soy médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, tengo un posgrado en auditoría y gerencia con el CES, que es otra universidad de Medellín, y hace 20 años decidí irme primero a Argentina y luego a España a estudiar esta cosa que inclusive aún todavía es muy desconocida. Nada más ahorita en la cafetería un compañero que no veía hace 30 años me decía, ¿estudiaste qué? Y ese ha sido el factor común durante todos estos años. Sin embargo, quiero hacerles un recorrido para que se den cuenta que es un tema que no es desconocido, sino que desafortunadamente no tiene el marketing y el merchandising que tienen otras especialidades o que tienen otras técnicas que tienen sustento académico, como bien lo decía ahorita Jairo en una de las charlas que teníamos, pero que también obviamente participa en todo ese arsenal terapéutico que tenemos los médicos para poder brindar salud. Siempre empiezo mis conferencias con un mensaje que es importante. Ningún tratamiento es 100% efectivo, pero tenemos la obligación académica, moral, social, de luchar por la vida con todas las herramientas que podamos tener. Es un principio importantísimo que nos permite a nosotros buscar siempre el conocimiento. Somos eternos estudiantes. De hecho, aunque llevo 20 años de experiencia en esta área, todavía estudio. Y les puedo asegurar que la manera como ejerzo en estos momentos es totalmente diferente como lo hacía hace 20 años. Cuando uno oye la palabra ozonoterapia, lo primero que hace es mirar para arriba. Y efectivamente, el ozono, esa hermosa capa que tiene el planeta, que mide de 3 a 5 milímetros y que es responsable de que haya vida en el planeta, es algo que es dinámico. Tan es así que se producen 300 millones de toneladas de ozono al día, pero a su vez se destruyen. Es una forma muy dinámica de poder producir la vida en el planeta. De hecho, la palabra ozono proviene del griego ozein, que significa gas con olor. Aquí estamos hablando que ya en tiempos antiguos se conocía o se intuía que podía tener esto. Los campos magnéticos del planeta son los que se encargan de producir esta hermosa capa, pero a nosotros nos toca hacerlo de una manera tecnológica y eso no empezó ahora. Muchas veces cuando se preguntan si es nuevo, empieza uno a decir sí, es un tratamiento que empezó en 1840, como van a ver ahorita, pero que además es importante porque esta capa, aunque nos protege, tengamos en cuenta que los rayos ultravioleta llegan inclusive hasta un 95% a la dermis. ¿Y eso por qué? Porque uno todavía ve personas que se exponen al sol de manera muy prolongada y eso puede significar algún cambio en su vida. En 1785 ya se data el primer registro de que se empezó a oler algo raro cuando alrededor de las máquinas se producía, cuando habían purificaciones de agua principalmente, se producía un olor raro. Y en 1840, 55 años después, el doctor Christian Friedrich Scoville, un químico alemán, es el que lo llama por primera vez ozono como tal. Y es el barón Werner von Siemens en 1857, perdón, que crea el primer aparato rudimentario para producir ozono de manera artificial. ¿Esto por qué es importante? Porque inclusive hoy en día, aunque en 1870 empiezan las publicaciones para el manejo de purificaciones de agua, hoy en día todavía hay ciudades alemanas que tienen
equipos de ozono para purificar el agua de sus ciudades. Y es así como el doctor Lender empieza a hacer publicaciones en este tipo de campo, purificaciones de aguas. El célebre doctor Pasteur, en 1871, ya hablaba de que inhalamos patógenos y que el ozono los quema o que puede eliminar toxinas. En el 1873 empieza a aparecer ya como un elemento terapéutico en libros que hablaban sobre manejo de difteria. O sea, estamos hablando de un elemento terapéutico importante. Ahora, todo lo que en Europa se producía, todo lo que en Europa se generaba como conocimiento académico, indiscutiblemente tenía su reflejo en Estados Unidos. Y es así como en 1885, en la Florida, básicamente en la Asociación Médica de la Florida, ya se hablaba del ozono como un elemento terapéutico y empieza a aparecer el primer manuscrito por el doctor Kenworth. Estamos hablando de 1885. El célebre Nikola Tesla en 1900 producía ozono y equipos para uso médico, lo cual es muy importante. ¿Y quién no conoce a Nikola Tesla? Sin embargo, eran conocimientos que no pasaban sino de un círculo muy selecto. En 1920, en el Colegio Médico de Chicago, inclusive también se impartía academia en este campo, como enseñar pediatría, como enseñar ortopedia, como enseñar cirugía. Y es un elemento totalmente importante el hecho de que en 1930 empiecen a aparecer equipos y elementos que puedan soportar el ozono. Recordemos que el ozono es el segundo elemento más oxidante, y empiezan a aparecer palabras claves, en el planeta después del flúor. Ahora, como diría mi gran amigo Eduardo, no falta el que se tire en la batica de cuadros. En 1933 aparece un director de la Escuela Americana de Medicina, el doctor Simmons, el cual promueve que todos los tratamientos que no estén directamente avalados por la FDA y que obviamente generen un respaldo, entre comillas, científico, sean frenados. Y eso crea en Estados Unidos un parón muy importante que hasta los últimos 5 años no se ha venido a poder sortear, y eso basado en demandas por el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque sencillamente no es negocio que el paciente se cure. Y es un tema que es bien importante. Sin embargo, en el resto del mundo siguió avanzando la parte académica. Y es así como en Francia, en 1934, entre el 34 y el 38, ya aparecen estudios con el manejo de fístulas de colitis ulcerativa. Y en 1935 aparece el primer artículo en la Sociedad Quirúrgica de Berlín, doctor Edwin Fire. Es muy importante porque la colitis ulcerativa hoy por hoy todavía sigue siendo una patología de difícil manejo y aún con un arsenal farmacológico bien grande, no tiene una solución. Simultáneamente, la Sociedad Francesa de Radiología también publica otra monografía sobre el ozono en terapia. Estamos hablando de 1935. En 1950, el doctor Hansler crea el primer generador de ozono para uso médico. Recordemos que solamente se utilizaba para purificación de aguas. En 1953, el doctor Wolf crea la primera escuela en Alemania que enseña ozonoterapia de forma académica y concienzuda. De ahí se empezó a expandir por todo el mundo, lo cual ha generado que hoy por hoy muchos de los países donde se encuentran profesionales como yo ejerciendo esto, podamos hacerlo por una sencilla razón, porque funciona. ¿Y por qué funciona? Porque sencillamente hay ciencia detrás, aunque no todo el mundo la conozca. En 1954, el doctor Wenley Stadman crea la automoterapia, que es una de las formas más populares de hacer ozonoterapia, que ha ido evolucionando y que hoy en día, pues si bien es cierto, todavía está, ha sido desplazada por otras técnicas que les voy a comentar más adelante. En 1970 ya se crea la Sociedad Alemana de Ozonoterapia. En el 78 llega la primera unidad de España y ustedes se preguntarán por qué es importante esto. Porque empieza a difundirse de país en país. En el 79 el doctor Wolf crea un libro que sigue siendo muy importante, pero en 1984 aparece en escena el doctor Belio Boch.
El doctor Bocci ha sido considerado como el padre de la ozonoterapia moderna. Sin embargo, cada vez hay científicos que han tomado las banderas del doctor Bocci. Tuve el honor de poder compartir con él en Madrid, en el Colegio Médico, donde absolutamente hermosa su capacidad de dar conocimiento de manera generosa. Y eso hace que en el 84 se cree la Sociedad Científica Italiana en la Universidad de Siena. En Argentina, saludo para mi querido Eduardo, en 1996 y se convirtió en un faro para toda Sudamérica. De hecho, por eso yo soy formado en ozonoterapia en primera instancia con ADELO, que es la Asociación Argentina del Ozono, con la cual tengo una gratitud enorme. En 1999 se crea la Asociación Internacional. Cada vez se expande más, atraviesa las fronteras de los países y las barreras del tiempo, y se crea la Asociación Española de Ozonoterapia en el 2009. Muy importante, de la cual tengo el privilegio de ser parte y de estar en la junta representando a los médicos extranjeros. Ahora, la pregunta del $1.000.000, ¿qué es la ozonoterapia? Hay siempre una discusión, a veces basada en el desconocimiento entre si es una medicina alternativa, si es una medicina holística, es una medicina de nuevas tecnologías, porque como bien lo dice Jairo y todos los ponentes que han estado aquí, la medicina integrativa lo que busca, más que llevarnos el crédito de decir a este paciente lo curé yo, es cómo puedo sumar, cómo puedo llevar bendición a las personas que tienen la confianza de buscarme como profesional de la salud. Y la ozonoterapia es utilizar 3 moléculas de oxígeno. Es una forma triatómica alotrópica, que para los que no son médicos aquí quiere decir que es una forma inestable. Es muy común que la gente diga, doctor, ¿dónde puedo comprar una bala de ozono? Y la respuesta es simple, no puedes. Porque el ozono se produce y se utiliza de manera inmediata para poder lograr un efecto terapéutico en el cuerpo. Es de las primeras, por no decir que la primera, con el bagaje que les acabo de describir, terapia bioxidativa. ¿Qué quiere decir una terapia bioxidativa? Donde se produce un estímulo, una señalización a nivel celular para activar estas vías del estrés oxidativo. Llevamos todo el Congreso escuchando la palabra estrés oxidativo. ¿Les parece? Ahora, ¿qué impacta? Justamente esas especies reactivas del oxígeno, como es el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el monóxido de nitrógeno, el ácido hipocloroso, y actúa en los ácidos grasos, que son las pufas, y también en el 4-hidroxitrasnonenal y el malonildialdehído. Yo sé que esos nombres suenan como raros, sobre todo para los que no son médicos, pero no son otra cosa que parte de todo ese andamiaje a nivel celular para poder obtener energía, porque resulta que cuando una célula toma oxígeno y toma glucosa y lo mete a esas pequeñas centrales termonucleares llamadas mitocondrias, lo que hace es producir energía, ATP, ADP. Ahora, toda producción de energía tiene un desecho que se llaman radicales libres, otra palabra que ha sido muy utilizada durante todo este congreso. Pero nos preguntamos por qué funciona el ozono. Simple, porque es capaz de reaccionar con sustancias orgánicas e inorgánicas oxidándolas. O sea que actúa en partículas que tienen enlaces dobles y triples como son las proteínas, como son los aminoácidos, los ácidos grasos insaturados. A su vez, impacta mejorando la capacidad de transporte de sangre. Eso es lo que se llama como cambios reológicos, es cómo se transporta el oxígeno a través de esos conductos que son los vasos sanguíneos, aumentando una sustancia que se llama la 2,3-difosfoglicerato. Mejora además la parte inmunológica, es inmunomodulador. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante porque inmunomodulador no es otra cosa que lo que está alto lo pone bajito y lo que está bajito lo estimula. ¿Para qué? Para tener un impacto de señalización y activar todas esas vías de nuestro cuerpo para poder repararnos. No sé si ustedes recuerdan cuando eran niños que caían, se raspaban una rodilla y en vez de seguir sangrando, el cuerpo llegaba y reparaba nuevamente porque hay una memoria celular, hay un código genético que nos permite que nosotros activemos vías de autorreparación. Pues justamente lo que se hace es activar esas vías. Además, es un germicida de amplio espectro
porque ataca no solamente las membranas, sino que ataca el hecho de que el sistema inmunológico, si se activa, si está teniendo una mejor competencia para poder trabajar, obviamente vamos a poder defendernos mejor. Inclusive en los famosos bacterias que son multiresistentes. Ojo con esto, esta es información muy reciente, de hecho ahora en mayo estuve en un tour académico en Europa y ya está apareciendo resistencia por el mal uso, ya no solo de los antibióticos, sino el mal uso del ozono también. Entonces, esta es información fresquita, esa es una información muy nueva que desafortunadamente hay personas que no entienden que es un acto médico y de manera irresponsable están ofreciendo servicios de ozonoterapia creyendo que comprar el bisturí me hace cirujano y desafortunadamente no es así. Ahora, es un regulador metabólico, analgésico y antiinflamatorio. Aquí hay una cosa muy linda. ¿Por qué es analgésico? Porque oxida las fibras C de conducción, que son como esos caminitos que se encargan de transmitir el tema del dolor. Y es el antiinflamatorio más poderoso que existe, inclusive sin los efectos adversos que tienen los esteroides, que es por tradición lo que generalmente utilizamos como antiinflamatorio. Entonces hay unos efectos biológicos que son importantes. Como sé que este es un público mixto donde hay personal de salud y personal que no es médico, pues, trata uno de mantener una línea media, pero les pido que me excusen si a veces utilizo cosas que son muy técnicas, que son inherentes al mismo tratamiento. Entonces, los efectos biológicos son ¿qué? Vasodilata. Si yo vasodilato los vasos sanguíneos, tengo mejor flujo de sangre, mejor entrega de oxígeno, mejor entrega de nutrientes. Induce un estado hipocoagulante. Esto es muy importante porque el factor von Willebrand y el activador del plasminógeno son sustancias que permiten que cuando se activan, esos caminitos vasculares, esos kilómetros de vasos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, van a funcionar de manera mejor. Es como destaponar las vías ahora que tenemos esos bloqueos. Imagínense lo importante que puede ser eso. Mejora la fibrinolisis, lo cual hace que la cicatrización sea más rápida y mejora el suministro de oxígeno a los tejidos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama glicólisis en el glóbulo rojo. Eso hace que se conviertan en unos superglóbulos rojos y que los glóbulos blancos se conviertan en unos superglóbulos blancos. Yo le digo a los pacientes cuando les explico esto muchas veces, es que para poder protegerte, los leucocitos se convierten en ninjocitos. ¿Por qué ninjocitos? Porque están mejor armados para poder defenderte y poder trabajar mejor. Mejora la cicatrización, disminuye la isquemia tisular y eso es sencillamente que cuando el tejido le falta oxígeno o le falta sangre, mejora obviamente todo este tipo de transporte. Regula el sistema antioxidante. ¡Wow! Llevamos 2 días hablando de oxidación. Y el sistema antioxidante, ¿por qué? Porque incrementa la actividad de la superóxido dismutasa, de la catalasa, de la glutatión peroxidasa y la reductasa. Importantísimo, ¿cierto? Mejora además la liberación de otros antioxidantes. Entonces, para hacerlo de una manera sencilla, y es un tratamiento que oxida porque es antioxidante. Es la pregunta que todos se hacen, precisamente porque es como darle el chucito en la nalga al burrito para que el burrito empiece a caminar y se pueda defender mejor. Entonces, si bien es cierto que es un tratamiento, me hace acordar de una enseñanza que alguna vez le escuché a Jairo en una de sus presentaciones, similium curantum, que es un principio que se utiliza mucho en la homeopatía. Pues aquí una estrategia terapéutica que produce oxidación activa toda la cascada antioxidante natural de nuestro cuerpo. Además, como les decía, tiene un efecto antimicrobiano muy importante, que es algo que caracteriza este tratamiento. Fue muy útil durante pandemia. De hecho, en pandemia veía hasta 31 pacientes al día desde mi rinconcito de batalla, como le digo yo a mi consultorio, y fueron muchos los pacientes que logramos salvar la vida porque llegaban inclusive con 60 de saturación. Solamente perdí a 2 de ellos. Y más por el miedo y que los hicieron recurrir a los centros de salud donde los intubaron y por problemas en la intubación fallecieron. Pero se pudo hacer una labor muy importante. Siempre que uno empieza a hablar de estos temas, de hecho me pasó en un hospital grande de la ciudad en plena pandemia, donde reunieron a todos los
jefes de las áreas, de todos los especialistas. De hecho, tuve la oportunidad de presentarles una hermosa presentación, valga la redundancia, que hicimos en el Congreso Mundial de Medicina Integrativa en Portugal, donde les hablaba de manera muy técnica a ese grupo de médicos y la respuesta que obtuve fue, doctor, yo no sabía que esto tenía tanto soporte académico. Y yo con mucho respeto le tuve que decir, bueno, que no lo conozca no quiere decir que no exista. Y de hecho, por eso traigo a colación estas pequeñas referencias bibliográficas. Como vemos, desde 1958 ya se empieza a hablar de la ozonoterapia en pacientes que tienen problemas en la cicatrización, como en 1977 ya había artículos sobre el ozono. En 1980 se habla de las lesiones en pacientes que tenían problemas en la piel. En 1985 el manejo de úlceras crónicas, que de por sí es un tema bien delicado, porque muchas veces las úlceras crónicas son pacientes que vienen con un antecedente de hipertensión no controlada, con un antecedente de diabetes no controlada, por ende una vasculopatía combinada, y por eso hace que muchas veces estas lesiones sean pacientes que llevan años en manejo de clínica de heridas, pero que no mejoran, no mejoran. Recordemos, llevamos 50 años haciendo medicina del síntoma. Si me duele, un analgésico. Si tengo fiebre, un antipirético. Pero si yo no corrijo la base, que es el estrés oxidativo, pues no voy a tener unos resultados mejores. En, eh, ahora sí. Este es un artículo del doctor Bocci donde es muy importante porque sienta todas las bases académicas de lo que les habla, de todo lo que les he hablado, está demostrado científicamente. Y es que desafortunadamente cuando un médico dice algo o se expresa frente a algo y tiene un colega por ahí cerquita, lo primero que le preguntan a uno es, doctor, ¿dónde dice? Porque nosotros nos basamos en estudios clínicos, hacemos medicina basada en los estudios clínicos. Esta es una imagen de mi amada casa llamada Medellín. Esa es la torre donde trabajo. Y aquí lo que les quiero mostrar es las diferentes vías de administración. Entonces, sabemos que el ozono son 3 moléculas de oxígeno, es un gas que no se forma de manera natural, sino en el planeta, en la estratosfera, a 23 kilómetros de altura. Ahorita me preguntaba alguien que cómo hacíamos para los tratamientos. Y le dije, pues que en un comienzo, pues se llevaba a los pacientes a 23 kilómetros de altura, se sacaban en la avioneta colgando de una pierna, pero por alguna razón que no entiendo no volvían. Entonces, gracias a Dios, existe tecnología que permite poder hacerlo de una manera profesional. El uso intravenoso, ¿cómo se hace? La forma más antigua es sacar sangre, se saca 1.2 a 1.3 centímetros por kilo. Es muy importante hacer esta aclaración porque a veces me he encontrado personas que, sobre todo la gente que viene de otros países, de Estados Unidos, donde más es mejor. No, sáqueme 500 centímetros. No, no, no es lo que usted diga, es lo que académicamente se necesita para su bienestar. Se ozoniza y se le devuelve al paciente. Recordemos que la dosis en humanos es de 20 a 80 microgramos por kilo de peso. Tiene que haber una precisión importante. También a nivel intravenoso, en Rusia se diseñó la solución salina ozonizada, que hoy por hoy es la técnica más utilizada y que es la más segura, donde ozonizamos una solución salina y la llevamos de manera segura al torrente sanguíneo. Está proscrito por el Comité Académico Internacional, del cual hago parte, y de la mayoría de los comités académicos a nivel global, de que se coloque el ozono directo. Sin embargo, sabemos que en algunas partes del mundo, para no entrar en polémicas, promocionan que se coloque el ozono directo con el riesgo de embolismo y con el riesgo de que nos deshagamos del paciente. Entonces, la idea es que el paciente se cure, no deshacernos de él. No se vale llevar la suegra. Ahora, también existe una vía subcutánea, una vía tópica utilizando una cápsula hipovárica o unas bolsitas especiales siliconadas, una forma intradérmica, intraarticular, y aquí quiero hacer un pare importante, y es que se utiliza mucho últimamente la terapia intradiscal, que se conoce como discólisis con ozono.
y de hecho Eduardo en la presentación hacía referencia de algo parecido, donde se utilizan factores de crecimiento. Eh, un amigo que es mexicano, que es el profesional que tiene una casuística grandísima en este tipo de manejo de manera comparativa, ¿qué es la discólisis con ozono? Cuando hay una hernia, cuando hay una protrusión del disco, 20, 30 años atrás, lo primero que decía el neurocirujano o el ortopedista, su especialista en columna, es preparen quirófano. Pero se cansaron de que cada 3 días estaba el paciente, doctor me duele, doctor me duele, doctor me duele. Y resulta que cuando tú haces una incisión y tienes que hacer obviamente una cauterización con el electrobisturí, se produce un proceso inflamatorio y esto hace que se forme una cicatriz como un queloide, que es una cicatriz gruesa. Cuando atrapa los nervios se conoce como columna fallida. En España, las estadísticas hablan del 51%. En Colombia creo que ronda más del 60%. Entonces, hoy por hoy, tanto los neurocirujanos como los ortopedistas, en vez de exponerse a este tipo de tratamientos columna fallida, y no fallida porque haya quedado mal operado, sino por el riesgo que hay de la fibrosis, entonces utilizan estos métodos mínimamente invasivos donde con unas agujas llegamos directamente al disco, utilizando obviamente equipos especiales de fluoroscopia, para poder llevar el ozono y que los proteoglicanos, que son esas sustancias que componen el disco, puedan reversar. Y hablar de la neuroplasticidad implica que las bandas de mielina, que son como el cauchito de los nervios, para que me entiendan los que no son médicos, puedan activarse las vías de autorreparación. Entonces es una forma muy importante hoy por hoy de hacerlo. Lo mismo que la vía rectal, que sigue siendo una vía de administración normal. Cuando llega un niño convulsionando a un servicio de urgencias, no hay quien le coja una vena. Entonces, como pueden ver, es una vía también que nos sirve. Ahora, hay indicaciones en muchas especialidades, como pueden ver ustedes ahí en la diapositiva, pero yo quiero que dar un mensaje muy importante. ¿Por qué muchas veces la medicina alopática no le da su valor a la ozonoterapia? Sencillamente porque está enfocada en una relación molécula-receptor y el ozono es un profármaco. Además, porque no es un negocio para las farmacéuticas, porque no se envasa, porque no se puede comercializar. Otra razón es porque los estudios clínicos multicéntricos versus los aleatorios que están patrocinados, aquí no hay ese recurso. La mayoría de esos estudios son patrocinados por los Quijotes u ovejas negras, como diría mi amigo Eduardo, que decidimos dar un paso al lado y que hay suficientes publicaciones al respecto. Sin embargo, esta es la biblioteca de ozonoterapia a nivel internacional. Pueden tomar la referencia porque allí de manera gratuita van a encontrar que hay más o menos 3.672 estudios, de los cuales el 20% son sobre el uso clínico, hay un 20% que son estudios básicos y los otros son de un alto impacto académico, sobre todo en dolor del aparato musculoesquelético, de odontología, manejo de úlceras, dolor de rodilla y a nivel lumbar y efectos en el sistema cardiovascular. Y aquí quiero hacer un salto importante con lo que tenemos y es por qué la enfermedad cardiovascular es importante. Creo que más de 20 millones de muertes al año son una razón suficiente para pensar de que la enfermedad cardiovascular es importante. Y cuando miramos la base de estas enfermedades es el estrés oxidativo, que empieza en los mismos vasos sanguíneos y allí nos encontramos con una palabra que se llama arteriosclerosis, que todos la conocemos, pero que casi nunca estamos bien relacionados. Y todo empieza de una manera sencilla. Cuando hay una disfunción de las paredes de los vasos sanguíneos, las lipoproteínas de baja densidad o el colesterol malo, como lo decimos muchas veces, entra y daña el vaso sanguíneo. Esto hace que el sistema inmunológico reaccione, se coma estas lipoproteínas y se formen los famosos espumositos. Estas células espumosas dañan y generan unas fibras y unas estrías en las cuales se empieza a acumular colágeno, elastina y empieza a haber una migración y se forma lo que conocemos como el famoso ateroma. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ese ateroma nos produce una obstrucción en los vasos sanguíneos, obviamente se produce el infarto. Y este infarto, y es detectado de manera temprana, sigue siendo la fibrinolisis una forma muy adecuada de manejarlo.
También obviamente el cateterismo con la angioplastia, ya sea por una vena periférica y se deja una mallita que es el famoso stent. Pero cuando miramos que ese estrés oxidativo crónico acumulado de tantos años implica que hay una manera maravillosa de poder controlarla y es poder elevar los niveles de glutatión. Empezamos a mirar que si controlo el estrés oxidativo, obviamente eso va a impactar directamente en las enfermedades cardiovasculares. Mejora la función del endotelio, por todo lo que les estaba hablando en este momento, y además porque disminuye la inflamación. Esto es un factor importantísimo en estos pacientes. Protege contra el daño de reperfusión. Isquemia reperfusión es muy importante, tanto en el infarto como en el accidente cerebrovascular. Y es que se ha visto cómo estos pacientes que tienen elevados niveles de glutatión, cuando hay la reperfusión, no tienen el daño tan severo. Muchas veces el paciente fallece en las 48 horas siguientes es porque el daño por la reperfusión sigue siendo más grande que el daño por la isquemia y mejora la función ventricular. Creo que todos los médicos que han pasado por aquí han hecho referencia a un tema que se llama la Biblioteca Médica PubMed, porque es nuestro parámetro importantísimo. Y yo quiero hacer énfasis en esto. Pacientes jóvenes cada vez más están teniendo problemas de tipo cardiovascular. Y allí entran factores genéticos, la lipoproteína A, muchas veces factores extérmicos, químicos, la mala alimentación, hábitos nocivos, licor, tabaco, drogas, comida no saludable, falta de ejercicio físico, esos famosos vapeadores que entró como una forma inofensiva, hoy por hoy están produciendo un daño nefasto en nuestros pacientes jóvenes sobre todo. Entonces, cuando a mí me hablan de azúcares policíclicos, generalmente digo, eso no significa nada para mí, pero ¿quién no ha ido por el aeropuerto y compra una cajita de esto para llevarla a sus niños? Nitrosaminas, los asados, los encurtidos, los embutidos, las grasas saturadas, los conservantes. Los reto a que vayan al supermercado y busquen algo que no tenga glutamato monosódico, que sea para llevar, que esté en una latica, que esté en una bolsita. Y tristemente sobran los estudios que hablan de que es un cancerígeno. Ni qué decir del tema de las toxinas, donde hay plaguicidas, metales pesados. Toda esa cantidad de pacientes que llegan con signos inespecíficos generalmente tienen signos de intoxicación. Y aquí es muy importante mirarlo, porque dentro de eso cae la polifarmacia. Los colegas que están aquí no me dejarán mentir, es muy común que uno reciba pacientes tomando 20 pastillas al día, pero muy enfermos. De hecho, eso hace que nosotros tengamos que mirar, obviamente, los ojos hacia esta hermosa molécula llamada glutatión, como tanto nos lo han ilustrado en las conferencias anteriores, por eso no voy a demorarme mucho allí. El glutatión, tanto en su versión oxidada como reducida, porque él se recircula, él se recicla, permite justamente poder hacer que esta glicina, la cisteína y el glutamato se ensamblen. ¿Para qué? Para cumplir más de 1500 funciones en el cuerpo. Pero ya sabemos que la cisteína, la fuente natural son vegetales verdes. Ojo, porque vienen con Roundup, con glifosato, con una cantidad de cosas que sabemos que son tóxicos. Las carnes crudas, ojo con el neurocisticerco, que es un gusanito que se te va a la cabeza. Las leches crudas, ojo con la brucelosis, que también es otra patología muy técnica, pero entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un producto que es un aislado, justamente, que nos permite donar esa cisteína de manera consolidada y poder lograr que el glutatión endógenamente a nivel celular se eleve, siendo el antioxidante maestro. Como decía ahorita sabiamente Jairo, tenemos muchos otros elementos que nos permiten ayudar y que van a servir mejor si tenemos un nivel elevado de glutatión. De lo contrario, se va a perder. Entonces, aquí les quiero mostrar investigaciones de por qué se mejora la función endotelial, por qué disminuye la inflamación, porque como les dije ahorita, hay colegas en esta sala los cuales necesitan ver este tipo de soporte y es estudios clínicos. Y como ven ver, desde 1999 ya hay cambios que son muy importantes. También podemos ver cómo, inclusive en el 2016, aquí estamos viendo
en el 2022, ya se habla de un proceso muy importante académico en el cual el glutatión toma un papel muy interesante. En el 2023, donde se habla ya de la parte cardioprotectora, porque la prevención sigue siendo muy importante. Cuando lo miramos en la biblioteca médica, hallamos más de 27, dice ahí, pero es que son miles, o sea, depende en el área que lo busques. Y otra cosa que es muy importante, por eso quise traer, estos son 3 premios Nobel, es que hay premios Nobel detrás de estas investigaciones. O sea, no estamos hablando que es algo irrelevante. ¿Quién no ha oído hablar de los que sentaron las bases de todo el tratamiento del cáncer hoy por hoy en la inmunoterapia, como el doctor Honjo y el doctor Allison? Estamos hablando de que tenemos la oportunidad de tener toda la información bibliográfica del doctor Jimmy Goodman, las publicaciones científicas que avalan que lo que nosotros estamos recomendando como consultores, pero como profesionales de la salud, que éticamente tenemos la responsabilidad de dar las herramientas para que nuestros pacientes se curen. Yo tengo un amigo que quiero mucho, que es internista, cardiólogo, ecocardiografista, que me decía, tengo un problema ético, hermano. Nosotros sencillamente lo que hacemos es que los pacientes le repetimos la fórmula cada mes. ¿Alguno de los colegas que está aquí les suena familiar? El paciente hipertenso, el paciente diabético, el paciente con enfermedad autoinmune. Pero cuando yo encuentro estas herramientas y me doy cuenta que logro ir haciendo un desmonte progresivo de esta medicación, como le pasó a él con su padre, que era paciente mío, empieza a decir, aquí pasa algo. Aquí me estoy sintiendo que estoy siendo utilizado como profesional de la salud por gente que se lucra del tema. Entonces, cuando aquí encontramos herramientas, sencillamente podemos encontrar un camino para que la gente pueda llevar salud a su casa. Entonces, para cerrar esta presentación, básicamente lo que les quiero decir es, existen caminos donde no necesitas ser médico para llevar esta bendición a otra persona, pero si eres médico, te doy el siguiente mensaje. Como dice el doctor Ricardo García, se vale dudar, pero para nosotros es obligación investigar. Yo empecé con esto por una diabetes descontrolada que a la semana del manejo tradicional hice pancreatitis y apareció un amigo que es contador público y me hace conocer del tema. Luego me encuentro a Eduardo en una conferencia internacional en Medellín y me dice, pero hombre, ahí la tienes la respuesta en la mano. Y de allí dejé mi ego como médico y decidí investigar y estoy totalmente convencido que tenemos una herramienta poderosa entre las manos. Muchas gracias.